Rumbo al 2018, el PAN ya inició la carrera de manera muy pública por la candidatura presidencial. En septiembre pasado, aquí en Despierta, Margarita Zavala reiteró su interés de ser la próxima presidenta del país, la primera mujer presidenta del país, pero pidió que su líder, Ricardo Anaya, definiera entre quedarse al frente, ser presidente de Acción Nacional o, pues de plano, destaparse y ser aspirante a la candidatura. Gustavo Madero de plano se descartó. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, sí quiere también ser candidato a la presidencia, y vamos a platicar sobre esta carrera adelantadísima, diría yo, con el presidente de Consulta Mitofsky, Roy Campos. Buenos días. Roy, buenos días. Y con el periodista Marco Levario. Marco, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Adelantada? No. Sí, a ver, esa cara. Adelantada, pero no empezó ahorita, ya empezó hace tiempo. Margarita está trabajando hace mucho más de un año. Pero mira, ¿por qué? Por cierto, que le pregunten a Ricardo si quiere ser, ni le pregunten si quiere ser. Claro. O sea, pregúntenle si quiere ser, no, si quiere ser. Y él, no nomás él, muchos, Pero bueno, ¿por qué? Se sienten ya en Los Pinos, yo los he visto, me reúno con ellos y ya sienten que ya llegaron a Los Pinos y que su obstáculo es ganarle a López Obrador y que le van a ganar. ¿Por qué? Porque arrasaron al PRI. El 5 de junio de este año. Luego, porque en las encuestas ya aparecen arriba del PRI, que no pasaba desde 2008. Sí. Entonces ya sienten que el PRI va en desplome y que ellos van a competir. Y sienten que a López Obrador le van a volver a ganar. Creo que están equivocados si la ven tan fácil. Pero para mí no es adelantada. Para mí es natural. Es oposición. Son oposición. ¿No? Entonces es natural que empiecen a surgir. Yo le haría una pregunta en la asociación del PAN. ¿Ya cerramos la puerta? Es decir, ya solo hay 3, ya digamos ya está cerrado, ya no entra nadie más a esa contienda, o aparecerá alguien todavía de aquí al año que entra, ¿no? Entonces ya nomás decimos Moreno Valle, Anaya y Margarita. ¿Tú cómo la ves? ¿Crees Creo que el PAN es un botón de muestra de un fenómeno general, pero que además incluso de un fenómeno general que abarca, por supuesto, a los demás partidos, ¿no? Que ya están también con una dinámica de acuerdo a sus propias características, intentando procesar a quién será su candidato. Pero incluso de entrada yo me resistiría a seguir empleando el término de sucesión adelantada. A ver. Tenemos 20 años diciendo sucesión adelantada. Desde 1996 que el ZLN señala que se encuentra adelantada la elección presidencial y que en los candidatos de distintos partidos ya estaban compitiendo para ello, seguimos hablando de sucesión adelantada. Y además el problema no es solo el lenguaje y los lentes viejos con los que seguimos analizando un fenómeno permanente. El problema que creo que tenemos es que el andamiaje normativo que regula la competencia interna de los partidos y que regula el propio destape, digámosle así, ¿no? Para seguir empleando términos 18escos en fenómenos actuales, se encuentra trasnochado. Sí. Totalmente. Entonces, ahí hay un desfase normativo también. Pero no más al interior de los partidos, también la parte normativa. Sí, en las dos perspectivas, ¿no? Y lo de los medios también, seguimos leyéndolos igualitos. Por ejemplo, seguimos viendo a políticos como López Obrador como un político tradicional y que no es un político tradicional, ¿no? A Trump lo vieron como un político tradicional y no era un político tradicional. Entonces creo que también el análisis, los medios, las reglas electorales, las partes internas de los partidos están muy atrasadas en lo que es las redes sociales, el discurso, el enojo ciudadano. Y en el PAN, pero es que para calabrarnos en el PAN, a ver, tenemos un asunto. Son sistemas, son gobiernos, gobiernan estados. Sí, claro. Les ha ido bien. O sea, ganaron 7 estados este año. O sea, les ha ido bien en la competencia electoral. Han captado el coraje de la gente contra el PRI, lo han captado ellos, ¿no? Y entonces, digamos, los 3 que aspiran es uno que es gobernador, no puede decir que es un independiente antisistema, es gobernador, que es Moreno Valle, alguien que es esposa de un expresidente y expresidente de partido, es sistema, es gobierno, es toma de decisiones, y el otro es presidente de un partido político que, bueno, más sistema no puede ser, soy el presidente de uno de los partidos del sistema. Entonces yo creo que estamos viendo una pelea interna muy interesante con 3 discursos y estrategias distintas. Ahora, lo que llama la atención también es un poco la transparencia con la que lo hace el PAN, digamos, porque es un poco lo que decías tú, Marco. O sea, esto es una cuestión que sucede en todos los partidos, estos movimientos están ahí. Muchos años, ¿no? Se están dando. PAN, sí. Bueno, me refiero a que lo hacen público, digamos. Sí. Lo hacen público. Expresan al menos que quieren. Establecen que la contienda se va a llevar bajo ciertos parámetros. Están tratando de que Anaya diga sí, yo también, porque así son las reglas del PAN. Digamos, tienen toda esta parte como de institucionalidad que se agradece un poco
poco dentro de toda la... Por lo de los golpes a Anaya, por lo de las casas en Estados Unidos, algo así, que bueno, vienen o no dentro del PAN, los golpes del PAN. Sí, es fuego amigo, no es fuego amigo. Ahí todavía hay. Eso forma parte ya de las dinámicas irreversibles, ¿no? En los planos distintos, que para seguir con estos lentes viejos, ya ni es fuego amigo, es fuego entre ellos. Sí. Es fuego y es parte de la lucha política interna aquí, que acaso, digamos, tiene cada uno sus propias ventajas, porque en efecto, una cosa son los recursos que emplea el gobernador de Puebla, ¿no? Incluso del erario para promoverse, ¿no? Y no me estoy refiriendo estrictamente al marco normativo que mal cubre la actividad de los medios de comunicación, es decir, no me estoy refiriendo a las entrevistas, etcétera, no, me estoy refiriendo al enorme gasto que lleva a cabo él para su propia promoción en su propia imagen. Entonces, ese es un problema que tenemos tanto de la normatividad en general como de la normatividad interna dentro del propio partido, ¿no? Ahora, en este contexto, ¿se equivoca Anaya? Es decir, Moreno Valle utiliza los elementos que tiene a su disposición para hacerse promoción. Pues uno podría argumentar que Anaya hace exactamente lo mismo sin bajarse de Yo creo que no se presidencia. equivoca Anaya. Yo creo que Anaya está apostando una cosa muy clara. Uno, al control del partido. Entonces, si no es presidente del partido, no va a poder controlar el partido en cada estado que se está renovando. Entonces quiere tener el control de las estructuras de partido. Y dos, que si el resultado de junio de 2017 es favorable, a ver, un presidente del partido que gana en el 2016, gana en el 2017 y tiene las estructuras del partido, es prácticamente el candidato. Entonces le está apostándole a eso, no tiene otra forma. Si se sale del PAN, ¿cuál es la otra forma? Y hay dos variables importantes, perdón. Una es el hecho de que ya están preparando la integración de su Consejo Nacional para el próximo año, en la propia integración, junto con una alianza con Madero, que ya también se hizo explícita a propósito de lo agradecible que resulta la transparencia entre ellos, porque una dupla aliada, el presidente con el expresidente de Acción Nacional, va a ser un adversario formidable para los otros dos, ¿no? Ahora, sí hay, no hay piso parejo. Margarita lo dice bien, ¿no? No hay. No, pero cada uno tiene propias perspectivas que pueden, digamos, desequilibrar el asunto, pero en efecto no hay piso parejo. No hay piso parejo. O sea, Margarita tiene el piso más difícil, pero es la más popular y no la van a alcanzar. O sea, ella va a ser la más popular y no la van a alcanzar. La diferencia es cómo va a elegir al PAN a su candidato. A ver, ¿cuál va a ser la variable para selección de candidato? ¿El más rentable, el más fuerte al interior, el que gane su elección interna y la popular que se aguante? O sea, la historia es muy distinta. Krill era más popular que Calderón, pero Calderón tenía la estructura del PAN y fue candidato, ¿no? En cambio, en el 2011, Josefina era la más popular y no era la apoyada por el presidente. Y habrá que ver también, incluso dentro de esos niveles de popularidad, cuál es la imagen más desgastada, porque se puede ser muy conocido en los propios partidos y puede haber ahí también un deterioro importante, porque al mismo tiempo que ella puede representar la experiencia del gobierno, también el desgaste que implica el ejercicio del gobierno en la asociación inevitable de haber sido esposa o de ser esposa, perdón, del presidente de la República, ¿no? De Felipe Calderón, y en ese sentido también los trastos sucios, digamos, ¿no? El costo natural del ejercicio de la política, que ahí están, que es independiente, junto con, por supuesto, las estrategias estas, ¿no? De guerra sucia, que son capaces, no sé, en las redes sociales, precisamente, de expresar un enorme enojo contra la misoginia, contra Elena Garro, y esas mismas legiones aplaudir que le digan o que le hayan dicho a Margarita la Calderona, ¿no? Sí. La Calderona. A ver, ¿importa el PRD en esta ecuación? El PRD para la alianza, dices tú. Sí. A ver, si la pelea va a ser competida y hace la alianza, el PRD le puede dar unos puntitos que son valiosísimos en esa elección competitiva. O sea, para el PRD evidentemente es crucial, ¿no? El PRD muere solo. O sea, el PRD tiene que buscar alianza y lo más seguro es que vaya con el PAN. Ahora, ¿cuántos puntos le da el PAN? No muchos, pero valiosísimos en una elección competida. Bien, pero entonces si el PRD va en alianza, el PRD también opina. O sea, ¿Qué tanto opina, digamos? Bueno, pues puede vetar a alguien, dice, oye, sí alianza, pero no con ese o no con esa. O sea, no sé si a escala federal, a lo mejor digamos en los laboratorios que se pueden preparar para la sucesión, como en el Estado de México, yo creo que sí puede llegar a ser importante. No tengo la misma impresión que, digamos, fuera a escala federal, porque, bueno, pues los votos que le puede representar, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que ya está tejiendo una idea que me parece sensata, que es la que tiene que ver con gobiernos de coalición, que tienen distintos partidos
partidos que lo han abrazado esa propuesta. Mario Fabio Beltrones ha expresado esa opinión favorable dentro del PRI, lo mismo ha ocurrido en balbuceos todavía en el PAN, que todavía no están resolviendo, y en el PRD, bueno, pues los gobernadores de Morelos, ¿no? Yo apoyo un gobierno de coalición. Junto con la propia estructura, porque además no solo es el gobierno de coalición para el procesamiento electoral, sino incluso para el diseño del Estado, ¿no? La gobernabilidad. Y ese es un elemento que puede ser muy importante, el Congreso, la segunda vuelta, ¿no? En fin, temas que, digamos, dentro del marco de la sucesión adelantada, bien valdría la pena comenzar a discutir, ¿no? Ahora, hay mucha gente que dice, ¿cómo un partido de izquierda como el PRD, o sea, ideológicamente, a ver, pongamos ese argumento en la mesa, ¿cómo un partido de izquierda como el PRD va a hacer una alianza con un partido de centro-derecha, digamos, como el PAN, incluso algunos sectores del PAN completamente de derecha? Esa es una discusión de 2010. A ver. Ya en 2016, por ejemplo, en 2016 el PRI hizo alianzas con el PT en Aguascalientes y en Chihuahua. ¿Alguien dijo algo? Pues alguien dijo algo que el PT estuviera haciendo de izquierda, estuviera haciendo que hizo alianzas con López Obrador en 2006 y 2012, estuviera con el PRI. Porque las plataformas de gobierno no representan realmente ninguna... y además porque la izquierda hoy está desdibujada y la derecha está desdibujada. Ya más bien las peleas son sistema-antisistema. ¿Cómo es posible que dos partidos del sistema se alíen? Pues porque son del sistema. Entonces ya no es una asunto de nuevo, el laboratorio está en los estados, ¿no? Si echamos un ojo a Quintana Roo, a Veracruz o Oaxaca, por citar los más recientes, encontramos cómo, ya independientemente de las plataformas o de las trayectorias, esta visión, digamos, más pragmática, que tiene el efecto probable de ganar, digamos, al que se encuentra en el poder en esos momentos, y el beneficio, por supuesto, el erario, pero también tiene el efecto del deterioro de la política, del desgaste de la política en los ciudadanos. La contradicción me parece un factor importante. La contradicción más bien sería como partidos como la PANAL, que estaba haciendo alianzas con un partido en un estado y al mismo tiempo con otro partido en otro estado, al mismo tiempo. O que el PAN y el PRD estén en alianza de repente compitiendo electoralmente y peleándose y diciéndose de cosas del Congreso. Y se dicen de cosas, no, porque son pragmáticos. O sea, tiene que ver Morena, con... Sí, quieren ganar, quieren gobernar, quieren lo que quieren. Morena haciendo trabajo para Duarte, no. O sea, el chiste es que todo es pragmatismo y además se vale, es pragmatismo, es política. El riesgo está en el deterioro de la credibilidad de los políticos en relación con los ciudadanos y entonces el surgimiento de visiones antisistemas. Digamos, el riesgo es ese. Podríamos decir de largo plazo, pero ya no tanto porque es un riesgo que hemos vivido en los últimos 20 años. El propio deterioro de la política y entonces sí el surgimiento de otras figuras rupturistas con cualquier discurso que tenga que ver institucional, ¿no? Quiero regresar nada más y volver a mi pregunta original. ¿Solo son esos tres? Es que esa es la pregunta. ¿Solo esos tres? Porque además no puede haber más figuras en el PAN. O sea, yo me atrevo a decir dos. Una que por discurso se acerca más al antisistema y es de alguna manera un discurso potente, que es el nuevo gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Y otro, por ejemplo, una figura que más o menos se lleva bien con todos, que es Roberto Gil, que un joven que de repente se lleva bien con todos los partidos y hizo buen trabajo como presidente del Senado. Pero hay figuras en el PAN. Entonces, estos que están golpeando también se están dañando. Es decir, el que llegue va a llegar dañado. Digo, recordemos cuando Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero, bueno, fue una batalla de 9 rounds. O sea, Calderón y Krill. ¿No? Se acusaron de fraude y se acusaron de acarreos y compras de votos y después se unen, ¿no? Como Mercurio, se pelean y luego se juntan cuando se tientan. Que creo que es lo que puede pasar con Acción Nacional, porque esa visión que tienen institucional, que es tan agradecible, yo coincido mucho contigo, también, digamos, los acuerpa, ¿no? Y tienen o conocen sus límites. En el PRD no se reconocen los límites, bueno, han terminado hasta la ruptura de la ruptura de la ruptura y ahora lo que buscan es precisamente oxígeno, si bien es cierto con una política de Estado, como la que acabamos de mencionar, que puede resultar seria. En el caso de Acción Nacional, tengo la impresión de que van a continuar con esa misma ruta de arreglo, que claro, se ha puesto en cuestión desde la ruptura entre Vicente Fox y Felipe Calderón, que cada que pueden expresan su animadversión, pero digamos, no veo que después de este proceso en el que puedan quedar lastimados, haya un acuerpamiento en cualquiera de estos tres, incluso si me apuran un poco, yo diría que fundamentalmente en dos, en el presidente, en Ricardo Anaya y en Moreno Valle. Sí, ¿no? En Moreno Valle lo veo ya, digamos,
Me parece incluso ridículo convertirlo a él en una figura en favor de la libertad de expresión, que podría ser lo único que ha llamado a la atención de la opinión pública sus conflictos recientes con la autoridad electoral. No, yo más bien pienso en Margarita Zavala. Si los panistas ganan el Estado de México, ¿ellos creen que ganan la presidencia? Sí, pero hay que ver quiénes, qué panistas. Es decir, porque la negociación ahora entre el PAN y el PRD para ver quién pudiera presentarse como coalición. No importa. Si es un panista, o sea, si la coalición no es un perredista, si no es un panista, el PAN se la va a asumir como suya. Pero un perredista no podría ser, ¿no? Encinas, por ejemplo, ¿no? Que se menciona. Coincido totalmente. Lo que pasa es que el PAN va a poner candidatos, si hay alianzas los pone en Nayarit y en Coahuila, y el PRD dice, me toca a mí el Estado de México. Y Alejandro Encinas es una figura, sí, sin duda. Entonces sí hay posibilidad, pero si el PAN gana con un panista, se va a montar en esa, y es decir, ya empezamos a sacar a estos. Lo veo complicado con un panista porque uno de los principales que quieren es quien ha perdido los últimos 2 procesos electorales, ¿no? José Luis Durán. Sí, pero tiene otros, ¿no? Ulises Ramírez, tiene varios. Bueno, y Alejandro Encinas, hay que decirlo, pues muy mal candidato también para el Estado de México. 2011. Muy mal candidato. Pensando en el gran tema nacional, un poco que es corrupción, ¿al PAN le va a pesar sus casos de corrupción como le pesaría o como le ha pesado al PRI? No. ¿Por qué? No, porque es oposición. O sea, es oposición. Mira, tú ve a los panistas que ganaron, a varios los acusaron de corrupción, a ellos, ¿no? Y no les pesó. ¿Por qué? Porque enfrente tienen a un monstruo más grande que hay que destruir. Y entonces se van sobre el monstruo. Si ellos representan el cambio, la justicia, la venganza, si ellos representan ese justiciero que quiere la gente, les va a ir bien. Permíteme decirlo así, ya le pesó lo que le pudo pesar. Sí. Es decir, lo que perdió en Chihuahua, ¿no? Que se compensa con lo que ganó en Veracruz, sí, ¿no? O en Quintana Roo, de tal suerte que, digamos, esos platos rotos se han recogido en ese proceso, y como que para el PAN, a diferencia de que para el PRI, ¿no? Que está en el gobierno, como el factor clave que dice Roy, por supuesto, pues no tienen ese desgaste. Y en esa misma perspectiva pueden ellos aglutinar esta visión que todavía confía en la política, en contra de quienes puedan presentarse como antisistémicos, no solo Javier Corral, ¿no? O gente del Movimiento Ciudadano focalizado en Jalisco, Alfaro, por ejemplo, ¿no? Que pudieran llegar a catalizar. No creo que fuera de esa manera, siempre y cuando en efecto, y por eso se asumen ellos así, como nuestro adversario principal es Andrés Manuel López Obrador, porque nosotros podemos tener esa visión institucional, esa experiencia de gobierno y no pagar los platos rotos de la corrupción. Ahora, aunque por supuesto, son sistemas, son partido político, claro, eso lo tenemos todos muy claro, sí le podrían dar mayor batalla, digamos, a Andrés Manuel López Obrador si surge un candidato un poco distinto, que no sea Margarita, que no sea... Sí, si surge alguien muy creíble en el antisistema, muy creíble de que va a hacer las cosas que Andrés Manuel también propone, pero además institucionalmente, gobernando. Ahora, Javier Corral sería 1 año y medio de gobierno, tampoco habría mucho que... Por eso, tampoco habría mucho que no, y tendría que destaparse en julio, agosto, antes de cumplir el año de gobierno. Sí. ¿No? Sí, sería muy difícil para él, pero así son los políticos. La vida te da sorpresas. La vida te da sorpresas. Lo veo muy complicado. Veo que más bien son caricaturas de antisistema, ¿no? Alfaro. Y lo podemos juzgar incluso Alfaro por las consecuencias que ha tenido en el propio ejercicio y el desgaste que ha tenido y las desafortunadísimas. Es un discurso para llegar, pero no es un discurso para gobernar. Es para acceder. Claro, ese es el problema, y por eso, y ya no digamos el Bronco, ¿no? En Nuevo León, que es otra caricatura, es así todavía más dramática que la de Alfaro, ¿no? Como para que creamos, o que el discurso, regresando al PAN, de Javier Corral pudiera representar, digamos, su sex appeal está en la ruptura, ¿no? Bueno, ya en el patrocinio de uno de los grandes empresarios de este país y del mundo. Está ahí, pero no está en la construcción. En esa ruta yo creo que más que en un candidato, esta visión de coalición pudiera representar la posibilidad de alianzas que llegaran a tener un candidato, digamos, en este esquema sería lo de menos el candidato, ¿no? A una visión de reforma de Estado, a una definición sistémica, no antisistémica, ¿no? Pero rompiendo. Y reformista. Pero rompiendo, claro, ¿no? Por eso con todo lo demás, claro. Sí, claro. Marcos, gracias. Muchísimas gracias, Roy. Gracias por También, mucho gusto, Roy.